Buenas noches, mi nombre es Luisa Dayana Guzmán Morales, estudiante de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mi ID es 925744, el NRC es 65-59088. Hoy les vengo a hablar sobre un coordinador de planes de emergencia y contingencia en seguridad industrial. Bueno, el plan de emergencia es la planificación y organización para la utilización óptima de los recursos técnicos previstos con la finalidad de reducir el mínimo lo posible consecuencias sobre seres, pérdidas, bienes generales y el ambiente que puedan derivarse de la situación. Ese sería nuestro plan de emergencia. Primero debemos entender en qué consiste un plan de contingencia. El mismo que se refiere a todos los procedimientos alternativos al orden normal de una empresa o una unidad operativa, cuyo principal fin es lograr y permitir el normal funcionamiento de esta, incluso cuando cualquiera de sus funciones rutinarias se viese afectada o dañada por los accidentes de índole interno o externo. Se centra básicamente en una alternativa correctiva ante lo previsto de la unidad operativa. No se debe confundir el hecho de cuando una organización implementa sus planes de contingencia, no significa que reconozca de manera abierta su ineficacia, sino más bien por el contrario implica un avance o medida de precaución a la hora de superar cualquier eventualidad, la misma que puede involucrar pérdidas no solo materiales sino también personales. Etapas de un plan de contingencia. Básicamente, los planes de contingencia deben implementar un fin de afrontar o responder a futuros acontecimientos no deseados para los que manifestarse hace falta estar preparado, donde la función principal de un plan de contingencia es garantizar la continuidad de las operaciones de una empresa en caso de cualquier tipo de imprevisto. La elaboración de un tipo de medida se divide básicamente en 4 etapas que son: la evaluación, la planificación, las pruebas de viabilidad, la ejecución del plan. Aquí las 3 primeras etapas se refieren al componente preventivo y la última la ejecución del plan una vez ocurrido el hecho imprevisto. Por otro lado, se debe saber de la planificación incrementa considerablemente la capacidad de organización en caso de producirse un siniestro inesperado, lo que se emplea como un punto de pérdida para las respuestas inmediatas en caso de emergencia. Se sabe que es mucho mejor planificar cuando todavía no es necesario, donde los responsables de esta planificación deben evaluar de manera constante y manera efectiva los planes creados, tratando de identificar potenciales peligrosos que tengan cierta probabilidad de reducirse. Los planes son actualizados constantemente de manera que se dé un ámbito dinámico, ya que un plan de contingencia estático se queda rápidamente obsoleto e inversible y alimenta una falsa sensación de seguridad. Por lo tanto, solo mediante la revisión y actualización realizadas de manera periódica podrían seguir siendo apropiadas y pertinentes. Objetivos de un plan de contingencia. No se debe olvidar que todo plan de contingencia debe establecer objetivos estratégicos, así como también deben involucrar de manera dinámica un plan de acción para alcanzar dichos objetivos de manera efectiva. Existen ciertas diferencias fundamentales entre una planificación de contingencia y una planificación de objetivos, como por ejemplo, la planificación de contingencia involucra trabajar con hipótesis y desarrollo de los probables escenarios sobre los que se va a basar la etapa de planificación, mientras que en la planificación de objetivos ya se conoce previamente el punto de partida y se basará básicamente en la evaluación de las necesidades y recursos disponibles. Un plan de contingencia debe ser realizado de manera exclusiva, sin demasiados detalles y además, como característica principal, debe ser fácil lectura y actualizado, considerando siempre que un plan de contingencia básicamente debe ser un carácter operativo, donde además debe indicar claramente todo lo que hay que hacer en caso de manifestarse un imprevisto.
Toda planificación debe además considerar al personal que participe directamente en ella, desde el personal que lo planifica hasta aquellos que operativamente participarían durante el suceso de un imprevisto. Plan de emergencia. Una planificación de contingencia debe ser también un plan de emergencia que contenga los siguientes elementos: identificación del escenario de suceso, objetivos operativos a lograrse, medidas que se deberán adoptarse, investigación de los hechos suscitados, conclusiones del incidente. Los objetivos generales: minimizar las pérdidas producidas por el imprevisto, gestión y coordinación global, asignación de responsabilidades, activación efectiva del plan de emergencia, minimizar las pérdidas suscitadas en la emergencia. El contenido del plan de contingencia: la naturaleza de la probable contingencia, las recuperaciones operativas reales de la contingencia, las respuestas más viables a tomarse, las implicaciones financieras de las respuestas efectuadas. Para establecer los posibles escenarios es necesario formular una serie de distintas hipótesis, aunque éstas se basen en los conocimientos disponibles, por lo que nunca se debe eliminar el elemento imprevisibilidad, es decir, que se debe dejar el espacio para los impredecibles, evitando descartar cualquier tipo de posibilidad. Un plan de contingencia debería tener como característica principal la de un documento dinámico que se actualice continuamente y se corrija y se mejore constantemente. Es decir, se debe evitar considerarlo como un documento que deba ser revisado en las fechas fijas que de manera periódica, sino un documento que se encuentre permanentemente en estado de cambio a fin de gestionar de manera efectiva su mejora continua, debiendo en todo momento tratar de ser realistas y eficaces. Marco legal. Las normas nacionales e internacionales que se deberían tener en cuenta para la implementación de este plan de emergencia son: Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU, 10 de diciembre de 1948. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Ley 9 de 1979, 24 de enero, Código Sanitario Nacional. Artículo 80. Literal. Proteger a los trabajadores y a la población de los riesgos por la salud provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, uso de disposición de sustancias peligrosas para la salud pública. Artículo 96. Todos los locales de trabajo tendrían puertas en números suficientes y características apropiadas para facilitar la evacuación de personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrían mantenerse abstraídas o con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia estarían claramente señaladas. A continuación se muestran algunos aspectos que regulan la legislación colombiana en materia de seguridad e higiene ocupacional. En 1979, la Ley 9 hace referencia a la tendencia de planes de emergencia dentro del marco legal y contextualización propia de la salud ocupacional. La Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989, el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social les exige a las empresas en materia de salud e higiene ocupacional que cuente con los planes de emergencia en sus ramas preventiva. Consiste en la aplicación de normas legales o técnicas sobre factores de riesgo propios de la actividad económica de la empresa. Pasiva, mediante el diseño y la construcción e edificación con materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evaluación de acuerdo con las amenazas y la carga ocupacional. Activa de control, conformación y organización de brigadas, selección, capacitación y planes de emergencia, sistema de detención y alarma, selección y distribución de equipos de control fijos o portátiles. Decreto Ley 1295 de 1994, artículo 35, servicios de prevención. Literal B, capacitación básica para el montaje de la brigada de primeros auxilios.
La legislación colombiana vigente, los alineamientos y necesidades corporativas, las condiciones ambientales y sociales hoy determinan la obligación y necesidad de estar conscientes y preparados para afrontar con éxito las evaluaciones siniestros que pueden presentarse en un edificio principal de la CB. El logro de los objetivos de los planes de emergencia y las actividades y los grupos de apoyo no están dando solamente por el nivel de capacitación técnica o profesional de quienes lo ejecutan, sino además por el desarrollo humano y la concepción del trabajo en equipo que posea el profesional de la corporación. Lo anterior requiere que todas las personas involucradas en el diseño administrativo, ejecutivo y control de los planes adquieran nuevos valores y niveles de conciencia que permitan una participación más activa. Con el plan de emergencia se propone el desarrollo de actividades que integren simultáneamente conceptos técnicos, administrativos, operativos, educativos y desarrollo humano. A los objetivos generales de la corporación también se pretenden mitigar la frecuencia y severidad del evento que pudiese suceder en las instalaciones. Objetivo general del plan de emergencia: establecer, generar destrezas, condiciones y procedimientos a los funcionarios y visitantes de la corporación que nos permitan prevenir, proteger en caso de desastres o amenazas que pongan en peligro su integridad o la del medio ambiente mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables, tendientes a evitar las pérdidas de vida humana, plantas, equipos y medio ambiente. Objetivos específicos del plan de emergencia: identificar y aplicar un proceso de planeación de prevención en caso de emergencia, contar con una adecuada estructura organizativa para caso de emergencia, elaborar un inventario de recursos físicos, técnicos y financieros, tanto internos como externos, con los que la corporación atienda sus propios eventos de emergencia y el estado de ocupación del edificio, identificar las amenazas determinando la vulnerabilidad y definir niveles de riesgo frente a estas, estructurar un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes de las instalaciones, generar a los funcionarios condiciones de seguridad y sensibilización para lograr su participación de las acciones de prevención de emergencia, desarrollar en los trabajadores habilidades para tanto colectiva como individualmente puede responder en caso de emergencia y ponerse a salvo. También tenemos un glosario en el cual podríamos hablar de accidentes: todo suceso negativo no deseado que generalmente se traduzca en pérdidas, es decir, es la materialización del riesgo. Activación: despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente. Alarma: aviso o señal de la presencia de un evento calamitoso con el fin de iniciar las acciones previas. Alerta: estado cercano o la ocurrencia de un evento que nos indica precaución y alistamiento específico. Amenaza: factor externo de riesgo que puede llegar a afectar a la empresa, causando lesiones a la persona y dañando la propiedad. Apoyo administrativo: política y recursos aportados por los directivos de emergencia en la elaboración y administración del plan de emergencia. Ayuda externa: prestada por los organismos comunitarios o gubernamentales como bomberos, policías, defensa civil o empresas vecinas bajo el esquema del plan de ayuda mutua o por asesores externos previamente contratados. Brigadas de emergencia: grupo operativo de personas entrenadas y capacitadas encargados en ejecutar la acción prevista como respuesta a la emergencia. Catástrofe: toda emergencia que por magnitud traspasa la frontera de una empresa llegando a afectar una zona, una región o un país. Cierre administrativo: realización de una reunión posterior al finalizar el ejercicio. Cierre operacional: desmovilización total de recursos. Comité local de emergencias: es el órgano del organizador institucional local, organizando para discutir, estudiar y emprender todas aquellas acciones encaminadas a la reducción de los riesgos específicos de la localidad y de la preparación de la atención de las situaciones de emergencia que se den
en esta o cuya magnitud y complejidad que supere sus capacidades. Contingencia, posibilidad de que algo suceda o no suceda, lo que puede o no suceder. Coordinador, persona que dirige las acciones de dirección del plan. Emergencia, situación que genera perturbación en la normalidad de la empresa ocasionada por la posibilidad o ocurrencia de un evento no deseado que requiere la adopción de medidas especiales. Estrategia, procedimientos seleccionados para enfrentar cualquier evento calamitoso. Evacuación, se define como el establecimiento de una barrera, distancia, entre una fuente de riesgo y la persona amenazada mediante un desplazamiento de ésta hasta que a través de lugares menores de riesgo. Factor de riesgo, circunstancia o característica detectable que se encuentra asociada con la posibilidad de experimentar un resultado no deseado. Impacto, consecuencia o daños causados por un evento. Sus características califican el desastre. Esto es una parte del glosario que podemos encontrar para los planes de emergencia en contingencia. Bueno, podemos concluir que el plan de emergencia es una herramienta de apoyo con el fin de minimizar los riesgos y mejorar el desempeño. Bueno, aquí les hablé un poco sobre los planes de emergencia y contingencia. Muchas gracias.